Muy buenas tardes. Pues tengo el gusto y el placer de presentar esta tarde un libro muy importante. Quizá no sea la mejor biografía de cada uno de los revueltas y encuentre biografías muy importantes de cada uno, sobre todo de José y de Silvestre. Pero tiene una característica fundamental. Primero, que fue escrito por una de sus hermanas, Rosaura. La familia Revueltas, don José y doña Romana, tuvieron 12 hijos, pero incluso con esa cantidad de progenie, si uno se pone a pensar en la dimensión que 4 de ellos han tenido en la historia de la cultura y del arte de nuestro país, es verdaderamente insólito, sensacional. Y sí, efectivamente, me refiero a Silvestre, que fue el mayor, a Fermín, a José y a Rosaura, los 4 de los que voy a hablar, pero incluso hay una hermana, Emilia, que no destacó, pero que el mismo Silvestre Revueltas decía que era un genio del piano, un genio de la música. Intentó el maestro Chávez que entrara a la orquesta sinfónica, pero ustedes saben que en ese principio del siglo XX el acceso de las mujeres a la cultura, al arte, no era muy fácil. Esta familia se crece en un entorno en el estado de Durango, en Santiago Papasquiaro. Y les recuerdo, este libro, más que una biografía, es un recuento, un anecdotario y una crónica de prodigios, porque eso es lo que hicieron esos 4 hermanos Revueltas, un prodigio. ¿Cuántas familias tienen a 4 destacados hermanos que hayan incidido tanto en la cultura? Encontrar. Sus padres, don José y doña Romana Sánchez y José Revueltas, se casaron y se fueron a Santiago Papasquiaro. Ahí habría que recordar también que el abuelo materno, Fermín Sánchez, un hombre que fue minero. Y les digo esto porque ya lo retomaré un poco más adelante cuando hablemos de Rosaura y de la gran película que sigue siendo un ícono del cine nacional, que se llama La sal de la tierra, de Biberman, y que esta película trata justamente de los mineros de socavón, de los mineros que entraban en el interior de la tierra. Eso era el abuelo Fermín Sánchez. Él fue dañado mucho en sus pulmones, justamente como le sucede desafortunadamente a la mayoría de los mineros. Y también otra de las cosas que tiene un sello familiar en los Revueltas, pues es el alcoholismo, y eso pues tuvo que influyó muchísimo en toda la familia. Don José, el papá de los Revueltas, quedó huérfano desde muy pequeño, y esta circunstancia le hizo de un carácter duro. Trataba a sus hijos como si fueran adultos, pero siempre los impulsaba, siempre los impulsó y siempre trató de que estudiaran y que llevaran más adelante la trayectoria. Como decía Silvestre, que quizás su padre había intuido en ellos esa vena artística que fue
Silvestre, que fue el hijo mayor de este matrimonio, nació, fíjense ustedes, el 31 de diciembre de 1899. Y como dice Silvestre un poco en broma, que celebraron su nacimiento con cohetes y cohetones, y claro, pues estaban despidiendo un siglo, y se iba el siglo XIX, entraba el siglo XX, y con él entraba en ese siglo XX uno de los músicos que ha revolucionado la música en nuestro país, Silvestre Revueltas. Cuando el padre puso una tienda de abarrotes donde vendían ropa y otras cosas, y fue progresando. El padre era muy trabajador, incluso iba con mulas a los alrededores, a los pueblos, a vender sus productos. Un hombre de mucho trabajo, de mucho tesón. Y se da la circunstancia de que encuentra en esos viajes a un socio, y el socio lo invita a que se instalen, a poner un negocio de abarrotes en la Ciudad de México. Se viene don José y poco tiempo después va por su familia y la trae a la Ciudad de México. Ellos crecieron, llegaron en primer lugar a la calle de Querétaro, en la colonia Roma. Y don José encontró en la colonia Roma la casa en la cual iba a vivir esa familia, pero encontró el local para su negocio en la Merced, y ahí su diario transcurrir entre la Roma y la Merced, y ahí se educaron sus hijos. Era tan importante para don José la educación que los inscribe en el colegio alemán, que en ese entonces era uno de los mejores colegios que había en México. Después de esta vida en la calle de Guanajuato, se cambian ya a una casa propia en la calle de Querétaro, pero desafortunadamente muere don José y los negocios empiezan a ir mal, tienen que vender la casa y se van a vivir en la Merced, en la parte de arriba de lo que era su negocio. Y luego empiezan a deambular por Guadalajara, por Colima y Querétaro, donde ellos estuvieron también, esta familia que se tuvo que mudar mucho tiempo. Silvestre, dicen de él que a los 3 años en una fiesta escuchó música de banda, y al ver a un músico interpretar el trombón quedó deslumbrado. Él dice: me quedé visco y me cambió la vida. En ese momento, dice después, claro, él no lo pensaba así a los 3 años, en ese momento yo decidí que eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida, un músico. Y a los 5 años su papá le compra un violín y mete, todos sus hijos empiezan a estudiar piano. Ahí es donde destaca una de ellas, que es Emilia, justamente, de la que les decía que fue verdaderamente genial y que no pudo prosperar. El padre manda después a los hijos mayores, a Silvestre y a Fermín, a estudiar a Estados Unidos, y se van a estudiar en Austin, Texas, en el Colegio Jesuita de San Eduardo. Ahí empiezan a estudiar música y arte. Y posteriormente, gracias a su talento, los ven y los invitan a que vayan a estudiar a Chicago. Chicago, una de las grandes ciudades de Estados Unidos, una ciudad muy destacada por el arte. Y Silvestre ingresa al Chicago Musical College, que es una institución de música muy importante, y Fermín al Art Institute. ¿Por
Por cierto, casualmente, tanto el instituto como la universidad, como el college, están uno frente al otro en la misma calle. Ahí ellos conocen a destacados compositores estadounidenses y a pintores, cosa que sobre todo para Fermín fue muy importante. Pero también otra cosa que marca su vida, la vida de Fermín y de Silvestre en Chicago. Acuérdense que estamos hablando de los años 20, eran los años de la prohibición, los años en que estaba prohibido tomar alcohol en Estados Unidos, pero había unos locales que se llamaban los speakeasies, y estos locales vendían bebidas clandestinas, y ahí es donde Fermín y Silvestre también se aficionaron al alcohol. Ellos regresan a México. Silvestre ya había compuesto algunas de sus obras, pero no es sino hasta los 29 años cuando empieza a crear las grandes obras que le dan sentido a su vida. Él escribió mucho música incidental para películas. Si ustedes recuerdan, Janitzio, Redes, en fin, ahí verán. Pero una de las características de Silvestre es que es un músico absolutamente adelantado a su tiempo. Él tuvo relación y conoció a Stokowski, pero fíjense, además de esta relación, mucha gente dice, estudiosos de la música, dicen que Silvestre se adelantó a su siglo. Y si ustedes escuchan algunas de las piezas de Silvestre, son piezas absolutamente adelantadas. Si uno escucha 8 por radio, por ejemplo, que es una pieza que escribió en los años 30 del siglo pasado, parece que fue compuesta hace una semana. Es decir, es un hombre absolutamente adelantado. Desafortunadamente, bueno, Silvestre tuvo también siempre una vocación social muy importante. Él fue militante del Partido Comunista y siempre vivió, de cuando regresa a México, él regresa, se casa con una cantante estadounidense y regresa a México, y que por cierto su hermana los acompaña a ella para que estudie canto, y a Silvestre lo acompaña mientras tocaba el violín, y los dos quedaron muy impresionados con la capacidad de esta niña. Se separa Silvestre de su esposa y empieza a tomar muchísimo. Tanto así que en su nueva esposa, muchas de sus tremendas borracheras, lo va a internar a un hospital psiquiátrico, el hospital del doctor Falcón. De hecho, otra de las características de Silvestre, él tiene un diario escrito en ese hospital psiquiátrico, y es parte de esas notas se encuentran en este libro de Los Revueltas, y van a ver ustedes la calidad literaria que tiene que ver mucho con la cultura general que tenía Silvestre, y ahí escribe un diario y escribe otras notas. Él siempre fue muy robusto y encaneció muy rápidamente, de manera que
que parecía que era un hombre mayor, pero en fin, cuentan incluso anécdotas de él cuando dirigía a la Sinfónica Nacional, que se recargaba en la pared porque iba muy tomado y nada más enfocaba el podio y se encaminaba rápidamente para no perder el paso, y ya una vez que empezaba a dirigir se convertía en el gran genio que siempre fue. Fue un hombre muy generoso, ayudó a muchísimos músicos del conservatorio, y desafortunadamente esta situación del alcoholismo, ya estando en su casa, es lo que lo lleva a la muerte, y lo lleva a la muerte por una circunstancia trágica. Él se sentía mal, se sentía enfermo, y su esposa le lleva unas cervezas frías pensando que estaba crudo y que necesitaba las cervezas, y él dice que necesita tomar aire fresco. Había llovido, sale a la intemperie con su camisa, las camisas de mezclilla que él usaba normalmente, pero no se pone nada encima, regresa, y ya cuando regresa, ya la bronconeumonía que lo llevó a la tumba ya había hecho estragos tremendos en este gran músico que fue Silvestre Revueltas. Fermín murió muy joven, murió también en medio de una circunstancia muy lamentable y muy trágica, a los 32 años. Él le interesó muchísimo en el tiempo que él empieza a pintar. Es el tiempo del auge del muralismo en México, de manera que él pintó con Orozco, con Rivera, con Siqueiros, y una de sus obras que quizá la hayan visto casi con seguridad, y que es absolutamente contradictoria, porque le decían que cómo era posible a Fermín que, siendo él un comunista, hubiera pintado una Virgen de Guadalupe. Y es la Virgen de Guadalupe que está justamente en la entrada de la Escuela Nacional Preparatoria, de lo que era la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso, la que está a mano izquierda. Desafortunadamente el tiro para poder ver ese mural es muy corto, porque es la entrada principal, y si ustedes se acuerdan de San Ildefonso, no hay un espacio para verlo. Justamente enfrente Fermín pinta una Virgen, la Virgen de Guadalupe, absolutamente popular, y enfrente Orozco pinta una Virgen con el estilo de Botticelli. Es muy interesante esta situación. Cuando llega a Chicago, él se inicia en esta corriente que se llama el precisionismo, es decir, esta que tiene que exalta las formas mecánicas. Si ustedes han visto la pintura de Georgia O'Keeffe o de Charles Demuth o Miles Spencer, ahí ven muy claramente la influencia que tuvieron en la pintura de Silvestre. Tiene cantidad de obra pintadas sobre muros, algunas ya desaparecidas, otras que están en secundarias en el Banco de México. En fin, hay una buena trayectoria, pero les comento, Fermín muere a los 32 años, y lo que uno tiende a imaginar es que hubiera sido de su obra, de su pintura, si él hubiera vivido más tiempo, si no se hubiera ido tan joven, hubiera tenido una impronta fundamental en la vida pictórica de nuestro país. El otro hermano, seguramente el más conocido de los Revueltas, José Pepe Revueltas, fue un muchacho absolutamente
fuera de serie. Él, precisamente cuando ya tienen que, él es de los más jóvenes de los hermanos, cuando él ya no le toca vivir la parte, digamos, de bonanza de su familia, ya le toca la parte donde, y él empieza a trabajar desde muy pequeño, de que prácticamente de niño empieza a trabajar, él, pero genio y figura, ¿no? Él entra a trabajar una ferretería muy grande y se empieza a dar cuenta de las condiciones en las que estaban los trabajadores de esa ferretería. Y entonces, consciente de lo que estaba pasando, les empieza a hablar a los trabajadores de sus derechos. Les empieza a decir que tienen derecho a exigir un aumento de salario, que tienen derecho a exigir que se cumplan legalmente sus horas de trabajo, que tienen derecho a que les paguen las horas extra. Y desde luego, cuando se enteran, primero están buscando quién era el agitador que estaba alebrestando a los trabajadores, y cuando les dicen que es el José Revueltas, dicen: no es posible, si es un niño. Bueno, pues ese niño, y lo echan a la calle. Lo echan a la calle, empieza a trabajar en otras cosas, pero se empieza a enrolar cada vez más en la militancia política. Y pegando carteles que se consideraba, el gobierno consideraba subversivo, lo detienen en la calle, lo apresan y lo mandan a la correccional. En la correccional, José empieza a hablar con sus compañeros y a decirles que tienen derecho a buena alimentación, que aunque estén presos no deben de ser maltratados, que tienen derecho a tener una vida que les permita más adelante reincorporarse a la sociedad. Y para lograr y presionar a las autoridades para que se realizaran estos cambios en la correccional, que era se llamaba la prisión para menores, decide lanzarse una huelga de hambre. Y se lanza una huelga de hambre José Revueltas, y es apoyado por muchos de los muchachos, de los chicos que están presos ahí. Empiezan las autoridades a juntar: bueno, este es el que estaba organizando una huelga, después lo agarramos pegando carteles, y aquí está organizando una huelga de hambre y está logrando que los otros muchachos presos se solidaricen con él y empiecen a exigir demandas y derechos. Y entonces toman la decisión de enviar a José a las Islas Marías. Alguien va con su madre, con doña Romana, a decirle: van a mandar a José a las Islas Marías. En las Islas Marías era una prisión a donde se mandaba a los presos ya condenados. Es decir, ahí había asesinos, violadores, ladrones, ya procesados, gente mayor. Doña Romana no lo puede entender y se va con Cuca, con otra de sus hermanas, a la estación de trenes, a ver esto, que así se llamaba, una cuerda de presos, que era les decía la cuerda porque los amarraban con una cuerda y los iban llevando, que iban a subir al tren para ir a Nayarit y de ahí trasladarse en barco a las Islas Marías. Y doña Romana no era de llorar, pero sí le conmovió tremendamente. Imagínense ustedes un andén repleto de hombres mayores, muchas mujeres y muchos niños, las mujeres levantando a los bebés para que se despidan de sus papás que se iban quién sabe por cuántos años a las Islas Marías, las mujeres llorando, y en esa rebatinga entre presos que eran tratados a culatazos por los soldados, porque además era una prisión federal, entonces los
los llevaban los soldados. En medio de ellos, este muchacho, José Revueltas, que en ese entonces tenía 14 años. A los 14 años es cuando mandan a José Revueltas por primera vez, y digo por primera vez porque ya les voy a platicar un poco más adelante de otra vez que lo confinaron ahí. Lo mandan a las Islas Marías a los 14 años. Cuando él regresa enfermo de paludismo, que era una enfermedad muy común que se daba ahí en las Islas Marías, y contaba doña Romana, su madre, cómo tenía que cobijarlo, lo abrazaba, porque ustedes saben que parte del malestar del paludismo son estos escalofríos tremendos, estas sudoraciones copiosas, esto que se va afilando el rostro y los pómulos van saliendo, una cosa en un muchacho que entonces tenía 16, 17 años. Le preocupaba mucho porque el paludismo le impedía tener una actividad laboral permanente y sobre todo una militancia permanente, porque lo tiraba en cama. Pero él sale de ahí, empieza a escribir, y una segunda ocasión lo mandan ya como preso político. Desde luego la primera vez también iba como niño preso político a las Islas Marías, y aquí sí ya lo mandan por su militancia en el Partido Comunista, lo mandan a las Islas Marías. Es ahí, en esta segunda ocasión en que es encarcelado ahí, cuando él escribe su primera novela, que se llama Los muros de agua. Es una metáfora porque las Islas Marías es una prisión que no tiene muros, está totalmente abierta, pero claro, está en una isla, en una parte del Pacífico que está repleta de tiburones. Prácticamente casi nadie ha logrado fugarse de ahí, además está retirada de la costa. Él regresa y escribe ese gran testimonio que son los muros de agua. Cuando lo escribe, Rosaura y su mamá les conmueve lo que había escrito, y si ustedes lo leen ahora les va a conmover de la misma manera. Regresa y le publican su novela. Ellas pagan, hacen lo que se llama ahora una edición de autor, y iban a las librerías a ofrecer Los muros de agua, y muchos libreros le decían: no, ¿quién es este José Revueltas? ¿De quién nos está hablando? ¿Qué obra tiene? No, pues es su primera novela, pero léala para darse cuenta de la calidad de la obra que está. Permítanme. Bien, disculpen. Desde luego, en muchas de las librerías donde les aceptaron los libros, no se los pagaron. Y bueno, pues ahí es la situación que lleva Pepe. Después, bueno, solo hay que recordar, entre otras muchas novelas, El luto humano, Los errores, en fin, una cantidad de obras y libros de cuentos verdaderamente extraordinarios. Si ustedes tienen oportunidad, yo les recomendaría 2 cuentos de José Revueltas que son estrujantes. Uno que se llama Dormir en tierra, que tiene perfilado a uno de los personajes infantiles más impresionantes de la literatura mexicana, un niño que le decían el centavito, que tenía
muchas ganas de embarcarse y de ir al mar, y es la historia de la tragedia de los marinos, de los pescadores mexicanos. Y el otro es Dios en la tierra. Dios en la tierra es la historia de la lucha cristera. Bueno, no la historia, es una anécdota planteada ahí entre los soldados y los cristeros, y cómo los cristeros les cortaban las orejas a los maestros rurales. En fin, una situación pero extraordinariamente bien escrita, y una novela pequeña pero maravillosa, redonda, yo diría casi perfecta, que es El Apando, que es su historia, la historia de Pepe en la última vez que estuvo en la cárcel de Lecumberri. Y estuvo en la cárcel de Lecumberri preso por el movimiento estudiantil de 1968. José Revueltas evidentemente no era estudiante, él ya era mayor, pero él se acercó a la huelga de los estudiantes y se quedó a vivir en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue el maestro de muchos de los grandes dirigentes de ese movimiento estudiantil. Era una orientación y un valor inaudito. Cuando a él lo llevan preso, él tiene en su celda, se dedicó a dar clases de filosofía. Él era un estudioso muy profundo de la filosofía, y desde luego les daba clases de política y también talleres literarios, les hablaba de literatura y todo esto. La gente lo buscaba muchísimo. Todos los domingos, sobre todo los domingos, que era el día de visita, muchos iban a verlo, a visitarlo, a tratar de reconfortarlo, a llevarle comida, a hablar con él, y él a informarse de lo que estaba pasando y a recibir libros que para él eran como respirar. Cuando a él lo juzgan por el proceso del 68, él se autoinculpa, dice: efectivamente, yo soy culpable de estar en contra de un sistema autoritario, estoy en contra de un gobierno que mata estudiantes, estoy en contra de una situación de desigualdad y de pobreza y de una inequidad que no es tolerable. Entonces sí soy culpable de todo eso, y hace que por ahí está, ustedes creo que se puede encontrar en internet, el discurso, el acta de defensa, porque Pepe fue quien se defendió a sí mismo. Es decir, había varios abogados que estaban ahí, Carlos Fernández del Real, en fin, varios abogados que siempre ayudaron a los presos, pero Pepe leyó eso porque a él le consideraba que era una suerte del yo acuso, del famoso manifiesto de Jean Jaurès, el francés, hablando del caso Dreyfus. Yo acuso, fue una acusación, y ahí fue donde Pepe Revueltas quedó. Sale él de la cárcel ya enfermo, ya muy postrado, todas las enfermedades lo habían ido minando, además de su alcoholismo, y sale ya prácticamente para vivir unos años más y morir. Cuando lo estábamos enterrando en el Panteón Francés de aquí de La Piedad, llegó, claro, había muerto un gran dirigente político, pero también un gran escritor, un intelectual fuera de serie, y se le ocurrió al secretario de Educación Pública
el licenciado Bravo Aguja, presentarse a hacer un discurso ante la tumba de José Revueltas. Pues fue absolutamente abuchado, corrido, humillado por los miles, y no les exagero, miles de personas que estuvimos el día en que enterraron a Pepe Revueltas. Y por último les voy a comentar de la otra de las hermanas, que es la que escribe este libro. Este libro, que les vuelvo a decir, es una crónica de desgracias y un anecdotario de la vida de los Revueltas muy impresionante. Además está acompañado de muchas fotografías, desde que eran niños, desde que estaban cargados en los brazos y en las rodillas de sus padres, hasta ya mayores de edad. Y están fotos de toda la familia, están todo esto. Y otra cosa muy importante, tiene correspondencia, que es así, no se puede encontrar en muchos otros lados. Tiene los diarios o fragmentos de los diarios de Fermín, los diarios del psiquiátrico del doctor Falcón. Tiene cartas de Pepe, de José Revueltas a su mujer, de Fermín a su mujer. En fin, creo que van a tener un recorrido por la vida de la familia Revueltas muy interesante. Y quien escribe este libro junto con Eva Bodenstedt, que es su hija, es Rosaura Revueltas. Rosaura era una extraordinaria bailarina primero, y después se convirtió en actriz y se volvió una actriz de culto. De hecho, ella trabajó y junto con Bertolt Brecht en el Berliner Ensemble, en el ensamble de Berlín, ese teatro que fue el que catapultó a Bertolt Brecht como el gran autor, el gran dramaturgo, del siglo XX, a Bertolt Brecht. Ella trabajó ahí y estudió con él. Posteriormente, ella se casa con Walter Bodenstedt, el padre de Eva, y se van a vivir a Alemania, y ahí viven durante mucho tiempo. Y Herbert Biberman la contrata para trabajar en la película que les refería en un principio, La sal de la tierra. Esta película es una película sobre la lucha de los mineros. Fue filmada en 1953 en Nuevo México. Pero acuérdense ustedes que en esos años estaba muy fuertemente arraigado el macartismo, la persecución contra toda la gente, los artistas y todos los pensadores de izquierda. Y entonces Rosaura estuvo detenida en Estados Unidos, y desde luego el gobierno mexicano también la maltrató y la ignoró, no la defendió mientras estuvo ahí, acusada de subversión. Esta película estuvo enlatada durante muchísimos años, y yo no sé si aún hay posibilidad de verla. Quizá en internet se pueda encontrar, se llama La sal de la tierra, y se la recomiendo muchísimo. Bueno, pues Rosaura trabajó en esa película, que es un ícono del cine, tanto así que Noam Chomsky, el intelectual estadounidense, dice que es una de las verdaderas joyas de la historia del cine. Y ella es quien escribe, a partir de sus recuerdos, a partir de sus documentos, a partir de sus memorias, escribe el libro Los Revueltas para relatarnos la vida de esta familia.
Este es el libro que editó el Fondo de Cultura Económica, al cual los invito muy cordialmente, muy sinceramente, que se acerquen para que conozcan más a fondo, con mucha más profundidad y de la que yo he narrado en este momento, la vida de esta familia, repito, extraordinaria, absolutamente fuera de serie en la historia de la cultura y del arte mexicano, que fueron los hermanos Revueltas. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Me dicen que está a la venta aquí a la derecha en 249 pesos. Es un libro, como ustedes verán, grueso y muy bien documentado, con muchas fotografías. Pues eso es todo. Muchas gracias y gracias por su atención.